Good morning chicos, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Les saluda Miss Karim y hoy empezamos nuestra clase de hoy. Nos ha tocado religión y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante como es el día de San Pedro y San Pablo. A continuación vamos a empezar con nuestra canción Si tú tienes muchas ganas, ¿ok? A ver, entonces quédate sentadito en tu lugar para empezar a cantar. Tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Muy bien chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, siempre agradeciendo a Dios por este nuevo día en el que estamos bien sanitos y al lado de nuestras queridas familias, ¿verdad? Y le pedimos siempre a Dios, ¿no? Que derrame sus bendiciones por todas aquellas personas que hoy más que nunca lo necesitan en esta situación en la que se encuentran. A veces algunos están un poquito, ¿no?, sufriendo la situación de la pandemia, entonces siempre hay que acordarnos de aquellas personas que no conocemos, chicos. Siempre tenemos que ser solidarios. Muy bien, hoy día nos ha tocado el curso de religión y vamos a hablar de San Pedro y San Pablo. Muy bien, entonces presta atención porque te voy a contar la historia, ¿no? Una fecha cívica muy importante que nosotros celebramos, claro, con fiesta, claro que sí. A ver, primero te voy a hablar de San Pedro. San Pedro era un apóstol de Jesús, que inicialmente se llamaba Simón, era un pescador, claro que sí, era un pescador y Dios le cambió el nombre por Pedro, ¿verdad? Era un pescador y un día Dios se acercó a él y le dijo que sea un pescador de hombres, no un pescador de peces. Sí, entonces él decidió seguir a Jesús, dejando todo lo que había hecho, ¿no? Dejando su vida y la dedicó entero a seguir a Dios, a Jesús en adelante. Porque al final, de entre todos sus 12 discípulos, Jesús eligió a Pedro porque Pedro iba a edificar la primera casa de Dios, ¿no? Donde los demás, todas las personas que creen en él podían acercarse, ¿no? A saber, a rezar y a conocer la vida de Cristo, ¿verdad? Claro que sí. Entonces Pedro era el capitán de los apóstoles, el primero, no de repente el más importante, no chicos, todos fueron importantes, todos formaron parte de la vida de Cristo cuando Él estuvo vivo, pero sí es importante saber que Pedro destacó porque al final Pedro fue uno de los últimos discípulos, porque fue Pedro y Pablo quien fueron los últimos discípulos que fueron de pueblo en pueblo, buscando más llevar la palabra de Dios, quien crean, ¿verdad?, en Él. Muy bien, entonces ya sabes,
Pedro es el principal. Por eso que cuando los 29 de junio que celebramos nosotros San Pedro y a San Pablo, ¿no? Recordamos también que celebramos al Papa Francisco, claro, al Papa Francisco, sí, al Papa Francisco, ya que él es el reemplazo de Pedro, porque Pedro era, ¿no es cierto?, era el representante de Dios en la tierra, hasta que Pedro murió, ¿verdad? Y de año tras año, eso ha ido pasando de generación en generación. Entonces, digamos que el Papa Francisco es el representante de Pedro en la tierra, porque tenemos un Dios que está en el cielo, ¿verdad? Y entonces eso hace hoy en día, en estos tiempos, nuestro querido y amado Papa Francisco. Muy bien, chicos. Entonces, esa es una breve historia de Pedro, pescador de hombres que se volvió, ¿verdad? Muy bien, a continuación te voy a hablar ahora de un personaje no menos importante, al contrario, muy importante, como la es Pablo. Te cuento que Pablo, a diferencia de los demás apóstoles, Pablo era un hombre pudiente, ¿no? De una familia que tenía mucho dinero, pero él, como era de descendencia romana, él odiaba a los hebreos y por lo tanto él creía, era uno de los creyentes que los apóstoles hacían mal en juntar a la gente y que se rebelaran contra los romanos. Entonces él los perseguía, sí, los perseguía, los encarcelaba, ¿no? Hasta que un día Jesús se presentó ante él y le dijo que lo había elegido para que él lleve el mensaje a la gente, al pueblo, que lo lleve y que haya más adeptos, ¿verdad?, a la creencia católica cristiana. Pero Pablo no se dejaba. Pablo lo veía como si fuera un demonio, hasta que un día él en su caballo se cayó cuando Jesús habló con él y lamentablemente aún así Jesús le dijo: ¿aún así no crees en mí, Pablo? Y él se le reveló, entonces él quedó ciego, ¿no? Lo dejó ciego. A partir de aquel día es cuando Pablo cree en que realmente Jesús existía y hacía milagros y quería llevar su palabra. Es desde aquel día en que Pablo se vuelve un hombre misionero, uno, así como Pedro, de los últimos discípulos. En vez, como Pedro edificó la iglesia ahí, en el lugar donde vivía Jesús, en ese pueblo, Pablo hizo todo lo contrario. Pablo salió de ahí y se fue de pueblo en pueblo a otros países, a otros mundos que no conocían nada de la vida de Jesús y de la religión, ¿verdad? Entonces él hizo eso, edificó iglesias en todos los lugares donde iba con éxito. Fue uno de los últimos discípulos de Jesús y él en sus escritos, nosotros hoy que podemos leer en la Biblia, podemos ver, ¿no?, las grandes historias del Nuevo Testamento. Muy bien, chicos, esta es una breve historia de lo que nosotros, ¿no?, conocemos como el día de San Pedro y San Pablo, que celebramos el 29 de junio. Por eso que en Lima, aquí en el Callao, ¿no?, celebran los pescadores llevando, ¿no es cierto?, en su hombro a la imagen de San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente este año no se puede celebrar debido a la pandemia, pero igualmente nosotros en nuestros corazones siempre tenemos que llevar muy adentro la creencia, ¿verdad? Lo que ellos nos quisieron dejar, nos dejaron, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, entonces a continuación vamos a ver lo que vamos a hacer en nuestra siguiente actividad. A ver, ya sabes que tienes que colocar tu nombre y tu sección. Muy bien, solamente vas a colorear a San Pedro y a San Pablo. Los vas a colorear sin salirte de la línea, ¿no es cierto? Tal cual está en la primera hoja, lo vas a colorear. Muy bien, chicos.
Entonces espero que te haya gustado esta linda historia, porque es una historia parte de nuestra vida, ¿no? Muy bien, entonces yo me despido de ustedes, nos vemos, goodbye. Que estés bien, dialoga con papi, dialoga con mami sobre San Pedro y San Pablo. Goodbye, chicos.